Pues en esta diventiva vamos a repasar un poco la última materia, que ha sido la materia que ha costado más, que ha sido diagonalización. Entonces, tenemos tres ejercicios. El primero me dice si es que es posible, diagonalice la matriz siguiente. Sí, le voy a poner nombre a la matriz para tener una referencia. Entonces, el A es 2 0 0 0 menos 11 18 0 menos 6 10. Ya, entonces, lo primero que tenemos que hacer, sé para algunos puede ser que ya esté trillado un poco, pero hay que comentar con cuidado todo esto, es que debemos calcular el polinomio característico. Entonces, lo primero es calcular P de A de lambda. Entonces, P de A de lambda es el determinante de lambda veces la identidad. Acá, si en vez de lambda pueden ocupar X si quieren, pueden ocupar su incógnita favorita. Da lo mismo. Lo importante es ser consistente con el nombre que le pongan. Entonces, el determinante de lambda veces I menos A. En este caso, tendríamos lambda, lambda, lambda en la diagonal, menos 2 0 0 y menos 11 18. Ya. Entonces, si quiero hacer ese cálculo, no acelerarse en este punto, o sea, desarrollar esta parte con cuidado. Tendríamos el determinante de lambda menos 2. Acá generalmente prefiero desarrollar la diagonal primero, pero eso es una tontera nomás, así que no sé, ustedes ven realmente qué hacen primero. Y lambda menos 10, después tendríamos menos 18, 6 y después rellenamos con cero. Ya, entonces tenemos dos maneras de resolver esto. Profe, Sí, ¿es 18 positivo o negativo? la última es negativo. Ah, ya, ya, perfecto, vale. Vale. Gracias. Ya. Entonces podemos ocupar la regla de Sarrus, que bueno, es lo mismo aplicar la regla de Sarrus que ocupar otras cosas que ya hemos visto, pero puede ayudar visualmente. En fin, yo no voy a ocupar la regla de Sarrus, voy a ocupar lo que hemos visto todo este tiempo para ser consistente con lo que hemos hecho. Si ustedes quieren hacerlo con la regla de Sarrus, se demoran un poquito menos en hacer la cosa, ahí ustedes ven. Entonces voy a seleccionar esta columna para hacer mis cálculos. Entonces, dado que selecciono esa columna, entonces quedaría lambda menos 2 multiplicado por el determinante de lambda más 11 lambda menos 10, bueno, el 18 que estaba ahí, el 6. Ya, esto técnicamente debería tener más sumandos, pero como acá tenemos cero, entonces quería cero por otra cosa, más cero por otra cosa. Entonces, estamos bien. Recuerden que acá esto está multiplicado por menos uno elevado a la posición. En este caso, el lambda menos 2 está en la posición 1, 1, entonces quedaría un 1 más uno acá. Así que queda un menos uno al cuadrado, así que realmente no hay nada que escribir ahí. Ya, entonces acá, insisto, pueden ocupar su método favorito de cálculo determinante, cualquiera está bien. Entonces, una sugerencia importante, que cuando calculen estos determinantes, eviten desarrollar cosas innecesariamente. Por ejemplo, este lambda menos 2 que sale aquí, no lo multipliquen por esto, es decir, déjenlo ahí factorizado, porque justamente una de las cosas que queremos hacer con este polinomio es factorizarlo. Entonces, si ya hay una parte que está ahí aparte, entonces mejor dejarla aparte y no mezclarlo. Lo menciono porque, bueno, no me voy a decir nombres para no dejar mal a nadie, pero vi que hoy día en los ejercicios que hicimos, que algunos desarrollaban y caían en desgracia porque se volvió horrible el polinomio. Se trata de dejarlo aparte. Si lambda menos 2, lo que quedaría lambda más 11 por lambda menos 10 menos 18 por 6.
Voy a borrar mi 8 que se ve horrible. Ya, un poquito mejor. Y entonces acá no queda otra alternativa dentro del paréntesis cuadrado que desarrollarlo. Entonces, ahora tendríamos lambda al cuadrado más lambda, quedaría menos 110. Esta parte, si les cuesta hacer ese desarrollo, les sugiero escribirlo y hacerlo con cuidado, pero hay una manera de hacerlo más sencillo. Yo sugiero no apelar tanto a la memorización, sino a entender las ideas y a tener sus propias ideas. Memorizar no suele ser muy buena cosa. O sea, simplemente memorizar y ya está sin saber qué está pasando. Entonces acá, bueno, hacemos el producto, sumamos, se multiplica este por este, quedaría 11 veces lambda y quedaría menos 10 por lambda, entonces sería 11 menos 10, por eso queda un 1 veces lambda, y después se toma el producto entre esos dos, dando lugar al menos 110. Pero bueno, eso es algo que deberían revisar. Quedaría más 18 por 6, si no me equivoco, esto debería ser 72. A ver, voy a pensar un poquito, porque esto es... No, nada que ver, está mal. Eh, bueno, tiene que ser el cálculo. Entonces, 18 por 6, digamos 6 por 8 sería 48, quedaría 108. ¿Ya estamos todos de acuerdo? Ya. Entonces, seguimos dejando el lambda aparte. Entonces quería lambda al cuadrado más lambda menos 2. Entonces podemos factorizar esto. Si no sabes factorizar alguna expresión, pueden ocupar la regla esta de para conseguir las raíces de una cuadrática. Lo hemos visto en algún momento, pero bueno, no es parte del curso. Si tienen dudas, igual puedo resolverlo. Si no, bueno, lo estudiamos aparte. Entonces factorizamos esto de que quedaría lambda más 2 por lambda menos 1. Si tienen duda cuando hagan su factorización, es fácil comprobarlo, hay que hacer ese producto de ver que las cosas calcen. Y esta es la parte importante. Una vez que ya desarrollamos eso y logramos factorizarlo, entonces tenemos polinomio característico. Entonces una vez que tenemos el polinomio característico, tenemos que fijarnos para qué valores de lambda este polinomio se hace cero. Los valores para los que lambda, para, perdón, los valores de lambda para los cuales este polinomio se hace cero se llaman valores propios. Bien. Los valores propios se anotan en un conjunto que se llama sigma de A. Este conjunto por sí solo se le llama el espectro de A. El conjunto en sí. Y los elementos que tiene dentro son los valores propios. Entonces, en este caso, si nos fijamos en el polinomio que hemos conseguido, entonces tenemos por acá que lambda igual 2 anula esta parte. Tenemos que lambda igual a menos 2 anula esta de acá. Y lambda igual 1 anula esta de aquí. Entonces tendríamos que el sigma está formado por menos 2, 2 y 1. Ya, fijándonos en el polinomio característico. La siguiente parte es que para cada uno, por cierto, si hay alguna consulta, tengan libertad de interrumpirme. Si la siguiente parte, después de que encontramos el polinomio característico, factorizamos, encontramos los valores propios. Entonces, ahora calculamos los espacios G, que serían los espacios propios. Yo me perdí, ¿cómo saben de esos valores? Menos 2, 2 y 1. A partir del polinomio característico, Perfecto, eso mismo. fijamos para qué lambda se anula. Vale, gracias. Ok, Profe, una pregunta. sí, dígame. En el caso de que el polinomio característico no esté como con los valores en distinta posición,
Es decir, por ejemplo, el lambda más 2 antes que el lambda más menos 2. Eso da lo mismo porque Eh, conmuta. ¿Da lo No mismo? no hay un orden. Ya, ok. O sea, lo mismo que escriba que los valores propios son 2, 1 y menos 2. Claro, Que está- Ya, perfecto. Vale, gracias. de nada. Ya, entonces, acá, bueno, como acaba de preguntar, se me perdió Ismael. Entonces, lo mismo pasa acá, o sea, ustedes pueden hacer este cálculo en el orden que ustedes quieran, o sea, pueden calcular el espacio propio en el orden que ustedes deseen, entonces, espacio propio. La parte importante donde va a importar el orden es cuando escribamos la matriz D que viene después, es como de los últimos pasos. Entonces, por ahora el orden de estas cosas no es muy relevante. Entonces, anotamos el nombre de la matriz y luego el nombre del valor propio. Si acaso solamente estamos trabajando con una matriz, bueno, voy a hacerlo en el mismo orden nomás para que quede más bonito, no sé, ordenado, pero realmente es irrelevante. Disculpa sobre interrumpir, no, pero ¿por qué tienes ese orden, los valores propios? Es que da lo mismo el orden en este punto. Eh, es- Recuerden que los conjuntos son agrupaciones de cosas, no tienen un orden. Y no cuenta repetición, es decir, si ustedes hubieran tenido el 2 dos veces, innecesario, digamos, escribir esta parte de acá. O sea, no tienen por qué decir el 2 dos veces. O sea, es posible, pero es innecesario. No aporta información. Y entonces, este espacio lo voy a escribir aparte acá, chiquito, para hacer el recuerdo. Después continuamos con el problema. Entonces, tenemos que A de lambda son todos, en este caso, porque es una matriz de 3 por 3 tenemos X y Z en R3, tal que A menos lambda veces la identidad X y Z es igual a 0, 0, 0. Es decir, cada uno de estos espacios, dado que es una matriz de 3 por 3 nos va a dar lugar a tres ecuaciones. En general, esas ecuaciones no dicen mucho, entonces no son ecuaciones demasiado complicadas. Generalmente hay una ecuación repetida o más de algún elemento que se hace cero, entonces no es realmente horrible, pero hay que recordar la manera de escribir esto. Entonces, en este caso, tendríamos X y Z en R3, tal que, en este caso, el A era 2. Bueno, si lo quieren hacer acá chiquito, pueden hacerlo chiquito, sino, bueno, háganlo como quieran realmente. Menos 11. Es que este cálculo que estoy haciendo acá, pueden hacerlo aparte, no es necesario escribirlo todo aquí. Y entonces hay que hacer esta cantidad menos lambda veces la identidad. En este caso, lambda es, es menos 2. Entonces quería menos y menos 2 acá adentro. Hay que tener cuidado con no ocupar signos dos veces y que revisen con calma estas partes. Entonces, recuerden que esto es lambda veces la identidad, donde el lambda es igual a menos 2. Ya, entonces, desarrollando un poco, tenemos X y Z en alfa 3. Y ahora restamos estas dos matrices. Entonces, nos quedaría 0. Escribir un poco más separado. 0, 0, 0. Bueno, acá 0, 0, no hay mucho que decir. Entonces tendríamos menos 11, menos menos 2, así que sería menos 11 más 2. Entonces tendríamos menos 9. Quedaría un 18 menos 0, así que queda 18 nomás. Después tendríamos menos 6 menos 0, así que tendríamos menos 6. Y por acá tendríamos 10 menos menos 2, quedaría 12. Bien, entonces,
Entonces, a partir de lo que tenemos antes, deberían salir tres ecuaciones, perdón. Ahí con el chat de un poquito. No, ortogonalidad no entra en la prueba. Profe, en la diagonal, el 0 no sería 4 por 2 menos menos 2. Sí, gracias. Y entonces acá nos deben dar tres ecuaciones. Si está repetida, pueden omitirla, pero vale la pena escribirlas todas. Acá no sumen las ecuaciones ni nada por el estilo, escríbanlas por separado. Entonces tenemos 4x igual 0, eso se consigue multiplicando, haciendo el producto punto entre esto, y después igualando a 0. Después tenemos haciendo el producto punto de esto, igualando a 0 de nuevo, tendríamos menos 9y más 18z igual 0, y finalmente entre este y este, haciendo el producto punto, tendríamos menos 6, ay, perdón, me equivoqué el lápiz, menos 6y más 12z igual 0. Entonces acá, dependiendo de la conveniencia de ustedes en su desarrollo, pueden simplificar cosas, dividir, etcétera, como para que las variables queden un poco más limpias. Por ejemplo, acá puedo dividir por 4 y dejar x igual 0. O no sé, acá puedo dividir por 3 en esta de acá. Vamos a dividir por 3 y quería menos 3 y eh, podría dividir más todavía. Podría dividir por 9 incluso. Dividido por 9 me quedaría menos y más 2z igual 0. Y si nos damos cuenta, esta ecuación de acá resulta ser la misma que está aquí. Porque si dividimos en 6, quedaría menos y más 2z igual 0. Entonces, para no estar escribiendo lo mismo dos veces, dejémoslo hasta ahí. Ya. Entonces ahora comenzamos a ocupar cada una de las ecuaciones. Es decir, a reemplazar lo que dice cada ecuación en lo que tenemos. Entonces, partiendo por el x igual a 0, reemplazamos todo x por 0 y nos quedaría esto. Bueno, la ecuación ustedes pueden escribirla como a ustedes les parezca más conveniente. Por ejemplo, esta la puedo escribir como y igual a 2z. Y ya no queda nada de x. De hecho, no debería quedar nada con x, porque se supone que estamos reemplazando el x. Y ahora reemplazamos todo lo de y por 2z. Tendríamos 0, 2z, z en R3. Y cuando nos quedamos sin ecuaciones, vale la pena decir que lo que está ahí es libre, es decir, en este caso, que el z está en los reales. Estos pasos no deberían salir eh, con tanto cuidado a lo mejor, pero ahora prefiero hacerlo con mucho cuidado para cubrir esto en caso de que todavía no esté claro. Pues lo que habíamos visto antes sobre base y conjunto generador, habíamos visto que podíamos factorizar acá, que era 0, 2, 1, tal que el z está en los reales. Entonces, como este conjunto son todas las combinaciones lineales de 0, 2, 1, entonces uno escribe eso como el generado por 0, 2, 1. Ya, y esto es a lo que queremos llegar. Cuando estemos calculando estos espacios, que nos interesa encontrar una base. En este caso, como hay un solo vector que no es 0, bueno, es una base automáticamente. En general acá no hay que pensar mucho en si es LI o no, ni nada de eso, porque es automático de esta clase de desarrollo. Así que no hay que complicarse demasiado por ese lado. Entonces tenemos que hacer esto para cada uno de los valores propios que nos haya dado. Entonces, bueno, te lo voy a escribir un poquito más conciso. Entonces tenemos x y z, y tenemos 2, 0, 0, 0 menos 11, 18, 0 menos 6, 10. Y acá tenemos menos dos veces la identidad.
Ya, entonces tenemos que desarrollar esa recta. Entonces ahora sí quedaría 0, 0, 0. Tendríamos menos 13, porque sería menos 11 menos 2. Pues 18 menos 0 quedaría el mismo 18. Después tenemos menos 6 menos 0, así que el menos 6. Y después 10 menos 2. Y entonces acá nos quedan dos ecuaciones, porque si hacemos la primera ecuación realmente no nos va a decir nada. ¿Por qué? Porque si tomamos el producto punto entre esto y esto, queda 0. Queda 0 igual a 0. Entonces eso naturalmente no aporta nada, así que no lo anotamos. Y nos quedan dos ecuaciones. Quedaría menos 13 y más 18z igual 0, y menos 6 y más 8z igual 0. Y entonces ocupamos alguna ecuación en... Déjeme revisar un poquito. Menos si está reviendo. Ya, entonces ocupamos alguna ecuación, por ejemplo, la última. Si intentamos despejar el i a partir de acá, tendríamos que 6i es igual a 8z. Podemos dividir, quedaría 3i igual a 4z. Entonces i es igual a 4 tercios z. Entonces si llegamos a hacer algún reemplazo de este tipo, tenemos que hacerlo en todas partes, es decir, en las ecuaciones y en las coordenadas. Entonces, el i lo reemplazamos por 4 tercios z. Y por acá también. Entonces quedaría menos 13 por 4 tercios z más 18z igual a 0. Ya voy a copiar esto para seguir en la siguiente página. Mientras, ¿hay alguna pregunta? Está bien, profe. Ok. Profe, una pregunta rápida. Sí, sí, dígame nomás con calma. Eh, entonces, entra base, dimensión, espacio, fila, columna, coordenadas, cambio de base, polinomio característico y valores propios, diagonalización e introducción a los sistemas dinámicos. Y no entra ortogonalidad. Eh, claro. Ya, y una pregunta, ¿se podrá saber como en proporción si la materia del base y dimensión va a entrar menos, si va a entrar introducción más a los sistemas dinámicos? O sea, de sistema dinámico tenemos una definición solamente, entonces no creo que cobra tanto realmente. Ya, muchas gracias. No Ah, sé, podría y decirte lo una otro, proporción, pero es que el tema es que, por ejemplo, en lo que estamos viendo ahora, cubre como casi todo, entonces, ya, buenísimo. lo Y de la... esta ayudantía la va a subir hoy día como para repasarla. Sí, sí, Muchas gracias. bueno. Eh, entonces, acá simplemente copié lo que estaba arriba. El tema es que no sé si es tan útil hacer esto, pero
amplificando por 3, quedaría menos 13 por 4, más 18 por 3, z igual 0. ¿Y a dónde sale esto? Esto sale porque voy a amplificar por 3, esto que está acá, la ecuación que está aquí, la multiplicamos por 3. Y de ahí sale lo que está abajo. Entonces se cancela este y quedaría el 18 por 3. O sea, acá hay que desarrollar cuánto da esto. Entonces queda menos 52 al 4 por 3, claro. Bueno, esto está 3 por 8, 24, 54. Z igual 0. Ya, el tema es que, como esta cosa no es 0, entonces podemos simplificar por eso y queda z igual 0. Entonces, si reemplazamos el z igual 0 en cada una de las ecuaciones, quedaría x, 0, 0. Y como no hay ninguna ecuación sobre el x, entonces decimos que el x está en los reales. Si hay alguna duda en esta parte, pregunten por favor. Pero en resumen, teníamos una relación con solamente el z, desarrollamos que había, y entonces me quedaría 2z igual 0, y entonces tenemos que el z tiene que valer 0, desarrollando la ecuación que estaba ahí. Entonces, similar al otro problema, vamos a conseguir que esto es el generado por 1, 0, 0. Y finalmente, para el último espacio, que correspondería al, se me olvidó, el 1, entonces tendríamos que esto es x, y, z, tal que 2, 0, 0, 0 menos 11. Voy a hacer zoom porque si no, voy a escribir todo pésimo. 0 menos 11, 18, 0 menos 6, 10. Ay, perdón, olvidé la parte de la identidad. Ya. Entonces, menos una vez la identidad, entonces quedaría la identidad nomás. Y entonces tenemos x y z tal que, y hacemos el desarrollo correspondiente. Entonces tendríamos 1, 0, 0. Tendríamos menos 11 menos 1, quedaría menos 12. El 18 queda tal cual. Quedaríamos con el menos 6 y 10 menos 1. Entonces, tiene pinta que hay dos ecuaciones repetidas, pero bueno, pues comprobémoslo. Ya, entonces sacamos las ecuaciones ahora. Entonces la primera ecuación sería x igual a 0. Que tendríamos esto de acá, por esto de acá igual a 0. Después tendríamos menos 12y más 18z igual 0. Y menos 6y más 9z igual 0. Entonces ahora simplificamos un poquito las cosas para que las ecuaciones sean un poco más fáciles de trabajar. Entonces, pues esta de acá la podríamos dividir por 6. Si quería menos 2y más 3z igual 0. Y esta de acá podríamos dividirla por 3. Entonces quedaría menos 2y más 3z igual 0. Ya. Entonces, como esta ecuación está repetida, no es necesario escribirla. Entonces, para no estar escribiendo cosas redundantes, no lo escribimos dos veces. Y ahora empezamos a reemplazar. Entonces, como el x es 0, entonces reemplazamos en todos los lugares donde haya x. Y ahora reemplazamos lo que tenga el i. Entonces, o en realidad la letra que ustedes quieran acá. Si voy a reemplazar el i, me queda que el i es igual
a 3z medios. Acá no tiene por qué quedar igual a como lo haya hecho yo, o sea, puede quedar en realidad un múltiplo de lo que vaya a salir acá, así que no esperen una respuesta única, y no se estresen si acaso no se parece a lo que alguna vez han visto. Entonces, como no quedan ecuaciones, tendríamos que esto es z que nos regale. Ya, ahora podemos factorizar. Ya, acá hay un paso opcional. Esta parte no lo hemos visto. Se la menciono para que si quieren números un poco más bonitos puedan hacerlo así. Pero si esta parte no se entiende, no lo hagan. Realmente no va a haber ningún beneficio aparte de que los números queden un poco más bonitos en este punto. Da lo mismo. Así que solamente lo voy a dejar puesto como opcional y no lo voy a hacer de esa manera. Entonces, para no enredar. Ustedes pueden multiplicar por cualquier número lo que esté acá, siempre que no sea cero. Ya, entonces voy a hacerme el tonto como que eso nunca pasó, por si acaso a alguien no le haya quedado claro, así que lo voy a hacer con esto. Ya, una vez que calculamos todos los espacios propios, o sea, todos los espacios E, entonces y tengamos, digamos, cuál es generar, ahora el paso más sencillo de todos es construir la matriz D. La matriz D es una matriz diagonal que contiene los valores propios. Entonces, en este caso tenemos 2, menos 2 y 1. ¿Cuál es la utilidad de escribir esta matriz ahora si ya teníamos los valores propios de antes? O sea, ¿por qué la ponemos ahora? Es como lo que más parece extraño en este punto. Y es porque la matriz D nos sirve para poner orden en la matriz P. Entonces, partiendo por este 2 que sale acá, tenemos que buscar en la primera columna, o sea, tenemos que poner en la primera columna el vector propio que haya salido para el 2. Entonces tenemos que buscar el 2 por acá. Entonces para el 2 me quedó esto, 1, 0, 0. Separar el 2 corresponde a colocar 1, 0, 0. ¿Ya? Porque es la primera columna. Si ustedes lo quieren colocar en otro orden, entonces colóquenlo en otro orden. Pero tienen que respetar el orden de D. O sea, voy a escribir una alternativa cuando terminemos esto para que se entienda qué significa lo del orden. ¿Ya? Entonces, ahora seguimos con el menos 2. O sea, en la segunda columna debería ir lo que tiene el menos 2. Entonces, para el menos 2 encontramos que era 0, 2, 1. Entonces tenemos que colocar 0, 2, 1. Después, para el 1, habíamos calculado que para el 1 daba 0, 3 medios, 1. Entonces acá tiene que ir 0, 3 medios, 1. Ya, entonces, antes de ir al paso final, que es calcular un determinante, voy a mostrarles cómo hubiera sido esto de manera alternativa si a ustedes simplemente se les hubiera ocurrido hacerlo en otro orden. Entonces, una opción más, o sea, en realidad hay varias opciones, pero una opción más sería que ustedes hubieran puesto el D y hubieran dicho, bueno, yo quiero colocar el 1 acá, el 2 y el menos 2, así. Lo que se me ocurre, ¿no? Bueno, entonces el P cambia, porque entonces, acá en la primera columna tiene que ir lo del 1, y lo del 1 era 0, 3 medios, 1. ¿Cachai? En la segunda columna quedaría el 1, 0, 0, y después para el menos 2 queda la tercera, así que sería 0, 2, 1. Entonces, por eso es importante elegir D en este punto, porque el D lo único que hace es marcar el orden en que vamos a escribir las cosas. ¿Ya? Porque apenas calcularon el polinomio característico, técnicamente debieron haber podido escribir el D inmediatamente, pero no tiene utilidad en ese punto y por eso es que no lo hacen. ¿Ya? Entonces, esto es una opción. Entonces, No es una vez tan buena. todas esas opciones están buenas. Lo Vale. importante es ser consistente con el orden. Es decir, si tú pusiste el 1 acá, acá no puedes colocar cualquier cosa. Tiene que ser el vector asociado al 1. Perfecto, perfecto. Gracias. Entonces, el último punto es si es diagonalizable o no. Entonces, es P invertible. Entonces, para hacer eso tenemos que ver el determinante de P. En general, he puesto el determinante relativamente sencillo, pero bueno, ustedes
no va a cambiar para la prueba. Entonces igual tienen que estar preparados para hacer cosas un poco más complicadas en caso de que se les presente, pero acá he preferido por temas de tiempo no colocarle en las evaluaciones cosas tan complicadas. Si calculamos el determinante, me quedaría quedar 1 por el determinante 2, 3 medios, 1, 1. Ya, explico un poco por qué esta parte en caso de que no esté clara. Seleccionamos una columna, en este caso voy a seleccionar esta. Entonces quedaría 1 por el determinante de esto, más 0 por otro determinante, más 0 por otro determinante. Entonces, como es por 0, da lo mismo. Y acá queda un menos 1 a la 1 más 1. Ya, porque este de acá está en la posición 1, 1. Igual que antes. Pero esto de acá es un 1 más, así que no lo he anotado. Entonces ahora nos quedaría 1. Lo voy a ignorar porque total es un 1 por algo. Así que queda 2 por 1 menos 3 medios por 1. Entonces quedaría 2 menos 3 medios. Bueno, esto es un medio. Realmente, ¿cuánto vale el P? O sea, si a usted le queda una expresión, no sé, le queda una fracción multiplicada por tal cosa, da lo mismo si ustedes lo simplifican. Lo único importante acá es ver si es 0 o no es 0. Entonces, como no es 0, entonces, como P es invertible, recuerden que ser invertible es equivalente a tener determinante distinto de 0, entonces A es diagonalizable. Y A es igual a P por D por P menos 1. Acá no es relevante que ustedes hagan ninguna comprobación después de este punto. O sea, ustedes vieron que la matriz es invertible y ahí se acabó todo. O sea, no es... Y hay que obviamente colocar la conclusión, pero ya no quedan más cálculos por hacer. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces, la pregunta 2 dice, considera la matriz Q que cumple lo siguiente. Tenemos... Profe, una pregunta, perdón. Sí, ¿Qué significa que eso de A igual, o sea, sé que, ¿por qué dejamos A igual P de P a la menos una? ¿Para qué no sirve dejarlo eso así? o sea, es simplemente un recordatorio de que la matriz D que hemos elegido antes es la matriz diagonal y que la matriz P es la matriz que corresponde a este cambio de base. O sea, no hemos entrado en detalle sobre que esto es un cambio de base, pero dejémoslo como que esto es simplemente un recordatorio de que sí se puede expresar el A con el P que hemos calculado y con el D que hemos calculado. Ya. Es para dejar una conclusión más completa, ¿no? Ya, entonces en la 2 tenemos Q que satisface una cierta cosa, que es menos 2, 5, 1, menos 2, por menos 3, 0, 0, menos... Ay, perdón, ese es un 2, ¿no? Ya. Entonces, antes de ir a las preguntas, esta parte es importante de la materia, y es que si nosotros tenemos una matriz invertible, entonces esto es invertible, tenemos acá una diagonal. Diagonal significa una matriz diagonal, es una matriz que solamente tiene elementos en la diagonal, sean ceros o no, pero el tema es que solo pueden haber cosas en la diagonal, todo lo demás tiene que ser cero. Entonces en este caso tenemos una matriz diagonal, y acá tenemos la matriz inversa. Entonces, esto lo podemos pensar como P, esto va a ser P menos 1, y esto va a ser D. Entonces, si llega a pasar esta configuración, es decir, que tenemos una diagonal en medio de una matriz por su inversa, así como está escrito acá, P de P menos 1, entonces tenemos que Q es diagonalizable automáticamente. De hecho, eso es lo que hemos estado haciendo antes. Diagonalizable. Y sabemos varias cosas. Y es que los valores propios, esto sería una cosa. La segunda cosa es que podemos obtener los valores propios de manera inmediata desde D. Obtener sigma de Q es lo mismo que sigma de D. Y en este caso es cosa de mirar el conjunto
y da inmediatamente. O sea, las cosas que estén en la diagonal son inmediatamente los valores propios. Ustedes no tienen que hacer ningún cálculo. Ustedes miran esto y si de verdad tenemos P por D por P menos 1, como está aquí, los valores propios de Q van a ser las cosas que están en esa diagonal. Y la tercera cosa importante, que en realidad no tiene nada que ver con este problema, pero sí es algo que vale la pena recordar, es que si tienen Q a la N, eso es lo mismo que P por D a la N por P menos 1. Ya, entonces esas son las tres cosas importantes que necesitamos para este ejercicio. Ya, entonces, en la primera pregunta nos dice determine los valores propios de Q y su valor propio dominante. El valor propio dominante es la única materia que hemos visto de sistema dinámico. Ya, así que sí, estaba preocupado. Bueno, creo que se fue. Así que, bueno. Entonces, la pregunta A, ¿cómo justificamos esto? Entonces, ¿cómo? Q se Profe, puede. ¿puede volver un poquito, por favor? Sí, claro, Ya, gracias, profe. Ahí está. sin problema. Eh, tenemos que sigma de Q es lo mismo que sigma de D. Y como sigma de D, como les mencionaba, se puede obtener directamente de la misma diagonal, pues tenemos esto inmediatamente. Siempre que puedan escribir esto así, tienen inmediatamente los valores propios. Y entonces viene la parte donde pregunta el valor propio dominante. Entonces, ¿qué es el valor propio dominante? Entonces, el valor propio dominante es el valor propio de mayor magnitud. ¿Ok? Entonces, en este caso, el valor propio de mayor magnitud es el menos 3, porque si tomamos su valor absoluto de menos 3, es el valor propio más grande en ese sentido. ¿Ok? Entonces, el valor propio dominante es lambda igual a menos 3. ¿Ya? Así que esa parte es bastante simple. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, todo bien. Ok, entonces, en la B, voy a pasar a la siguiente página, nos pregunta que calculemos Q a la 3. Entonces, Q a la 3 es menos 2, 5, 1 menos 2 por esta diagonal. Ay, pues, no puede ser. A la 3. Que podemos meter esa inversa ahí. Perdón, esa potencia. Y para tomar potencia de una matriz diagonal, tenemos que colocar la potencia en las cosas que están en la diagonal. Es muy simple hacer esa parte. Entonces, desarrollamos. Tendríamos menos 2, 5, 1 menos 2. Que tendríamos 27, 8, 0, 0. Y esta parte de acá les sugiero hacerlo como ejercicio. Yo lo voy a hacer trampa para calcularla porque nos apremia un poco el tiempo. Y deme un poquito. Acá me he equivocado, acá hay menos 27.
Bueno, que es gigante. Ya. Entonces, esto quedaría 148, 500, perdón, 350, menos 70 y menos 167. Bueno, por si alguien tiene curiosidad de cuánto debería dar la inversa, voy a dejar expresada. Tenemos que menos 2, 5, 1 menos 2. Ya. Entonces, el ejercicio acá, lo que va a quedar pendiente para ustedes es que calculen esa inversa y después hagan el producto y les doy la respuesta acá para que tengan cómo comprobarlo. Ya, vamos a la última pregunta. Realmente la última pregunta, si uno no tiene la respuesta desde ya y uno no tiene práctica con esto, puede costar bastante resolverlo. Y por eso mismo lo hemos visto en clases, pero ahora quiero repasarlo un poco. Entonces la pregunta 3 dice, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. Si es verdadero, haga una demostración y en caso contrario dé un contraejemplo. En la A dice que todas las matrices son diagonalizables. Esta ocupa la parte más complicada de la materia que hemos visto y la respuesta es que es falso. Entonces la justificación, en realidad hay muchas matrices que no son diagonalizables, no hay muchas sorpresas después de un tiempo, pero voy a tomar el ejemplo de la matriz A igual 0, 0, y voy a colocarle un 1 acá. Ya, entonces, ¿por qué? Si tomamos el polinomio característico, queda que esto es el determinante de la identidad menos esto, y esto va a quedar lambda al cuadrado. Y entonces el sigma de A es solamente 0. Si acá esta parte, bueno, la hemos repasado en el primer ejercicio que hemos hecho, así que revísenlo con cuidado. Y ahora uno procede a calcular tranquilamente su espacio propio, sería lo x, y, tal es que el A menos 0 veces i vale 0, 0. Entonces tenemos x, y tal que 0, 1, 0, 0 por xy vale 0, 0. O sea, y tal que y vale 0. Entonces reemplazamos. Bueno, esto es 1, 0. Y acá hay un problema. El problema es que para que una matriz sea diagonalizable, la multiplicidad algebraica de valor propio debe ser igual a la multiplicidad geométrica de valor propio. Esta parte es un poco más compleja. Entonces, ¿cómo recordar esto? Porque suena complicado de recordar. Entonces, para que una matriz sea diagonalizable, lo que tiene que pasar, y ha pasado en casi todos los ejercicios que hemos hecho, es que la potencia que salga del valor propio que vaya a salir, por ejemplo, en este caso, este pedacito se hace 0 si es que ustedes toman lambda igual 0. Y el pedacito que se anula justamente así, tiene potencia 2. Entonces la potencia que está acá es lo que nosotros le llamamos multiplicidad algebraica.
de lambda igual 0. Y la cantidad de cosas que salgan acá, entonces es la multiplicidad geométrica de lambda igual 0. Entonces este número acá nos dio, debería dar 2, pero no nos dio 2, nos dio 1, porque solamente hay un vector. Entonces, la respuesta es eso. O sea, no todas las matrices son diagonalizables, porque esta matriz que acabamos de ver no cumple con la condición para que sea diagonalizable. De hecho, vimos teorema en clase diciendo que esto era así, solo así, es decir, es necesario que cumpla esa condición. Profe, Entonces, ¿y ajá, tiene algo que ver que también que no se pueda como dibujar la matriz P de esta? sí, Como sí, sería un... sí, es verdad. O sea, tú puedes justificar eso diciendo que la matriz P, así como la construiste, no puede tener inversa. O sea, las matrices tienen y pueden tener inversa por izquierda o por derecha, pero nosotros no hemos hablado de inversa izquierda o por derecha. Cuando uno habla de inversa y no le pone ningún apellido, se refiere a que existe, que es inversa por derecha y por izquierda. Una matriz que no es cuadrada no puede tener inversa. Entonces nosotros vimos que para que la matriz sea diagonalizable, la matriz P tiene que ser invertible. Y como justo nos está dando una matriz que es cuadrada, le calculamos el determinante y ya está. Pero si una matriz no es cuadrada, tienes razón, que listo, no puede ser invertible, así que eso es otro motivo. Sí. Entonces pueden justificarlo como quieran, pueden hacerlo con la multiplicidad, o pueden decir, bueno, la matriz P no es invertible, que es como lo más sencillo y creo que por ahí puede resultar mejor. La última cosa sería que todas las matrices diagonalizables son invertibles. Bueno, en este caso la respuesta es bien fácil, porque uno toma una matriz que tenga algún cero, no sé, puro cero, por ejemplo. ¿Por qué es diagonalizable? Esta cosa es obviamente diagonalizable. Es que es tan obvio que cuesta verlo. Porque el A, piensen que uno lo puede escribir como 1, 0, 0, 1, y puedo colocar puro cero acá, y acá a la inversa. Bueno, en realidad, si una matriz ya es diagonal, obviamente es diagonalizable, pero quiero remarcarlo con lo que hemos hecho. Entonces, claro, esto es diagonalizable. Entonces, A es diagonalizable. Pero ¿qué pasa? Tenemos que el determinante de A es 0. Entonces, A no es invertible. Entonces tenemos una matriz que es diagonalizable y que no es invertible. Así que es falso. Sí. Bien. ¿Quedó alguna pregunta?